Bienvenido, mi nombre es Rosario Barrera Hernández, soy estudiante de la licenciatura en Educación Primaria y actualmente curso el cuarto semestre. Acompáñame a observar los resultados obtenidos de mi intervención docente durante la jornada de prácticas. A continuación, te presentaré los días de actividades, los productos obtenidos y los instrumentos de evaluación. El primer día de actividades recibí a los estudiantes de forma presencial en mi domicilio, donde acondicioné un espacio para trabajar cómodamente. Iniciamos la orden del día con una dinámica de bienvenida a través del dado gigante, donde al lanzarlo, cada cara representaba un dato sobresaliente sobre su persona. Así nos presentamos cada uno y fue un acierto. Ambos estudiantes se sincronizaron súper rápido. Una vez que se rompió el hielo, pasamos a crear situaciones reales para rescatar aprendizajes previos. Obsequié a ambos un dulce con la condición de responder si se podría o no dividir a la mitad. También indagamos qué pasaría si fuese otra figura como un triángulo, un rombo o un trapecio. Al final lograron realizarlo, aunque no dominaban conceptos. Nos pusimos cómodos para observar un episodio en Netflix. Así fue como se logró la introducción al contenido. Terminando, recuperamos lo observado y pusimos atención a los conceptos que utilizaban. Para reafirmar los saberes, contestaron una actividad grupal donde determinarían las figuras u objetos que tenían ejes de simetría. Los trazaron y anotaron el número. Aquí ya se mencionaron términos. Nos fue muy bien que seguimos practicando la actividad una vez más. Recapitulamos el episodio observado y llegó el momento de escribir. Apliqué la estrategia del binomio fantástico para elaborar la creación de un cuento a partir de las palabras sopa y reloj. Recordamos las partes de un cuento antes de comenzar y también ambos dijeron tener la letra fea, lo cual me pareció que les dio bastante confianza porque empezaron a soltarse un poco más. Una vez terminado el cuento, compartimos la lectura en grupo. Su servidora compartió el cuento La puesta de sol, donde hacía una vinculación con historia en relación a las formas de vida de los primeros pobladores. Ellos comentaron lo que sabían al respecto, pero no integraron términos concretos. También escuchamos una lectura que resultó interesante gracias a las imágenes referente al paso del nomadismo y los primeros asentamientos agrícolas. Terminando, compartimos acerca de las diferencias y semejanzas. Fluyó muy bien la participación con anécdotas de los chicos. Seguido realizamos el formato para el cuadro de doble entrada, en donde posteriormente se organizarían datos. Satisfactoriamente propusieron los aspectos e inclusive uno que no tenía previsto. El segundo día de actividades realizamos una lluvia de ideas sobre reportajes y casi no me alcanza el tiempo porque fue detonante para escuchar 1000 ejemplos de reportajes sobre choques, artistas, muertos, sucesos bastante turbios, pero en cada uno de estos mencionaron partes hacia donde quería llegar, las noticias, los reporteros, el entrevistado, el entrevistador, las notas. Mencionaron que a veces graban la voz porque si no, no es fiable, o sea que no les creen. Con esto me dieron luz verde al escuchar sus relatos. Observamos un ejemplo más sobre un reportaje de la localidad que también serviría para recuperar información del cuadro que estaba por llenarse. Una vez que el video concluyó, observamos en internet fotografías de antes y ahora de Ciudad Valles y me di cuenta
que uno de los niños estaba familiarizado con los lugares, pues los identificaba al haber estado ahí y resaltaba aspectos como qué se compra ahí, a dónde se va, qué se visita, y el otro pequeño no identificaba lugares, pero sí resaltaba la parte del por qué estos eran representativos, como lugares turísticos, utilizaba términos. Así pasamos a concluir con el llenado del cuadro. Lo hicieron de forma voluntaria, por turnos, se organizaron y en cada participación escribían los ejemplos acompañando de un comentario de cada aspecto. Por ejemplo, cómo lo sabían, en dónde lo habían visto, y dentro de la plática surgió una pregunta sobre cuántos habitantes tiene Ciudad Valles aproximadamente. Volvimos a retomar convertirse en reporteros e ir a investigar sobre su localidad a través de la entrevista. Entregué un gafet oficial y de verdad que valió la pena. Sus caras de curiosidad como ¿es real? La emoción y nervios se reflejaban. Elaboramos por último las preguntas guía para obtener información a través de la entrevista y concluimos las actividades. El tercer día de actividades reafirmamos los conocimientos previos sobre el reportaje y algunos tips para la hora de entrevista, como por ejemplo el saludar, dar una introducción de los fines por los cuales se realiza, presentarse y agradecer. Prepararon sus preguntas guía y su gafet oficial bien puesto para salir a entrevistar. Es un secreto que con anterioridad visité a una vecina para que aceptara recibirlos, pero aún así ambos estudiantes no lo sabían y fueron a tocar la puerta para ver si los podían recibir. Ya tomando asiento, se presentaron y comenzaron. Aunque nerviosos, fue un gran acierto. Estaban en el papel totalmente. Al inicio señalaron cuando llegaron, somos los reporteros oficiales, y sostuvieron su gafet. Fue muy grato verlos en el papel. Ya de nuevo en nuestro espacio, lo siguiente fue con ayuda de mi playera de Nexmapo, que a propósito usé ese día. Contenía una imagen de la estrella o flor Tenec y con ella preguntamos qué sabían de ese símbolo, cómo lo relacionaban con Ciudad Valles, dónde podríamos encontrarlo en artículos, imágenes, murales, artesanías, y también para recuperar saberes geométricos si creían que la figura tenía simetría. Para poder saber y contestar a esta pregunta, también hablamos sobre la presentación del producto final de la entrevista y del reportaje, para lo cual necesitaban realizar una invitación donde ambos eran encargados de terminar de formar la figura que adornaba dicha invitación. En el proceso tendrían que seguir los ejes de simetría para lograrlo y finalmente contestar cuántos ejes de simetría tenía la invitación. Al contestar, se apoyaron de estambre y señalaron cada uno los ejes sobre la invitación. Por último, de forma individual, explicaron el procedimiento para lograr el diseño de la figura. Fue una actividad sencilla, pero puso en práctica dos de las habilidades que son propósito para la geometría: la visualización y la argumentación de los procesos para obtener un resultado. El cuarto día de actividades llenaron los datos para la invitación: fecha, hora, lugar, el motivo, y se concluyeron los detalles finales, como ponerle un celofán y cerrarla. Lo siguiente fue recuperar la información de la entrevista obtenida y buscar en otras fuentes los datos que no obtuvieron con exactitud, como el de la pregunta detonante: ¿cuántos habitantes tiene Ciudad Valles aproximadamente? Una vez recopilada la información, llegó el momento de escribir el reportaje en su versión final. Se incluyeron imágenes acordes al título y subtítulos. También se añadieron las fuentes de consulta al final y los reporteros.
Se preparó un escenario para grabar al día siguiente y se dio lectura del reportaje para conocer su versión final. El quinto día de actividades y último fue momento de sacar las habilidades como camarógrafa y hacer tomas para el producto. Nos divertimos todos grabando, con los nervios, algunas segundas o terceras tomas, y también su creatividad salió a relucir. Propusieron grabar un comercial como en los reportajes de los ejemplos que vimos. Otro momento fue recordar la semana en cuanto a experiencias de aprendizaje y sentimientos. ¿Qué hicimos y cómo nos sentimos? Trabajar la parte emocional de lo realizado, que enfrenté como reto al entrevistar o al grabar, al leer. Finalmente presentaron el producto a sus invitados. Tomamos asiento cómodamente y observamos los resultados. Verlos entretenidos, fuese por las risas, los nervios o la pena que no cabía en ellos, fue reconfortante. Hago una referencia a una de las frases que utiliza Delia Lerner en cuanto a la lectura y escritura. Nos dice: hacer lo real, lo posible y lo necesario. 3 aspectos tan importantes para que de verdad se despierte el interés, se generen situaciones que sean benefactorias y se logre aprender a través de la práctica. Pues bien, llegó el momento sentimental en el que agradecí a mis alumnos por su tiempo, su participación y por darme esta experiencia tan grata, porque el aprendizaje realmente me lo llevo yo. Hasta ahora, en cada uno de los acercamientos al aula, el primer día representa un sub y baja de emociones, sobre todo de nervios, y espero que ese sentimiento permanezca a lo largo, porque me parece de lo más bello el sentir la magnitud de todo un reto del que eres parte y donde puedes acompañar al protagonista principal, que es el alumno. Hice un reconocimiento a ambos por su destacada participación. También les obsequié un pequeño detalle y me permití dejarles una nota como forma de recuerdo y de retroalimentar las fortalezas que pude observar. Así finalmente concluimos las actividades de la jornada de prácticas. Por otra parte, estos son algunos de los productos obtenidos. La producción de un cuento como estrategia del binomio fantástico, el cuadro de doble entrada para recuperar y organizar información acerca de las diferentes formas de vida, las preguntas guía para realizar la entrevista, recuperar información a través de una entrevista, la elaboración de la invitación, en los cuales pusieron en práctica sus conocimientos sobre los ejes de simetría, las habilidades geométricas al argumentar procesos para obtener resultados, el reportaje escrito sobre la localidad, el recopilar experiencias, aprendizaje y emociones. En la parte socioemocional, una actividad de cómo nos sentimos. Y por último, el reportaje digital sobre su localidad, uno de los aprendizajes esperados de la planeación didáctica. También los instrumentos de evaluación. Se utilizaron una rúbrica para evaluar redacción de un cuento, también para evaluar la participación al identificar las diferencias y semejanzas de las diferentes formas de vida en el cuadro de doble entrada, una rúbrica para evaluar la participación en clase,
una lista de cotejo para evaluar la invitación en cuanto a limpieza, ortografía, realizar los trazos de simetría. También una rúbrica para evaluar la entrevista en cuanto a la participación, la introducción, las preguntas realizadas y la expresión oral. Y por último, una rúbrica para evaluar el reportaje sobre su localidad. Algunos de los criterios fueron la presentación, el título, los subtítulos, las referencias a la entrevista, la expresión oral, el trabajo en equipo. Quiero hacer una observación que este semestre creo que tomé más en cuenta y es en cuanto a las observaciones o retroalimentación. Como docente en formación durante situación pandemia, no tengo mucha experiencia, la verdad, pero en cada instrumento quise intentar redactar comentarios que fuesen realmente significativos, no solo sobre las áreas de oportunidad, sino también las fortalezas. Y creo que es un aspecto para seguir practicando porque hay que pulir la redacción en cuanto a los términos y cómo referirse sobre aspectos. Es muy distinto a tachar numeritos en la rúbrica o poner sí o no en la lista de cotejo, y creo que esta parte es de las más importantes para poder transmitir lo que podemos observar como docentes. De forma personal, creo que es mucho más el aprendizaje que recibimos nosotros como practicantes de nuestros alumnos, ya que cada niño sin duda alguna te muestra un mundo totalmente distinto y una forma de observarlo es a través de las experiencias que cuentan, de los comentarios aleatorios que realizan y todo lo que no dicen con palabras. Lo que sucede en el aula y cómo abordarlo va más allá de las teorías, de las referencias de autores o de los libros. Hay saberes que no se memorizan, se atienden desde la parte emocional que nos hace humanos. La conjugación de todos los conocimientos que nos preparan se ponen en juego una vez en el aula, y eso es lo que nos distingue a cada uno como docentes en la práctica. Reitero que me llevó una grata experiencia, aun con las situaciones que se adecuaron, de las cuales me situaron en escenarios extraños, permitiéndome aprender más. Y también me reconozco el trabajo preparado y los productos logrados en las diferentes etapas. Gracias.